En nuestra empresa hay una persona a la que yo llamo el hombre risueño. Se llama Cooper, y cada vez que me ve, estalla en carcajadas. Sin embargo, no es solo una risa alegre. Es como si se estuviera muriendo de risa, luchando por contener la carcajada. Al principio me sorprendió, y con el tiempo, empecé a sentirme incómodo. Era porque no estaba cerca de mí, y nunca habíamos tenido una conversación profunda. Lo comenté con la gente de mi alrededor, pero extrañamente, todos decían lo mismo. ¿Cooper? Nunca lo he visto reír, ni una sola vez. Está inexpresivo todos los días. La próxima vez que se ría, hazle una foto. Quiero ver cómo se ríe. Me quedé realmente perplejo. ¿Solo se reía de mí? Con el tiempo, le pregunté a Cooper por qué solo se reía cuando me veía, pero cerró los ojos y me dijo, «Te veo». La forma en que reaccionas es muy graciosa. Balanceó los brazos como si estuviera blandiendo un bate de béisbol. Le pregunté qué había visto, pero no dijo nada. Me dio escalofríos, pero no pude hacer nada. Después de aquello, a menudo le pillaba mirándome a escondidas desde la distancia, esforzándose por contener la risa, y yo me enfadaba con él, pero no podía evitar reírse más. Pero descubrí que nunca se reía cuando estaba con otras personas. Solo cuando me miraba a mí se reía alegremente. Me ponía los pelos de punta. Entonces un día, estaba trabajando hasta tarde y solo en la oficina. Cuando intenté salir, Cooper estaba de pie delante de mí con un bate de béisbol en la mano. Le grité preguntándole qué hacía, pero se limitó a reírse sin decir nada. Se acercó lentamente a mí, luchando por respirar porque se reía mucho. Entonces me lanzó el bate de béisbol. Lo esquivé por los pelos, pero me golpeó en el brazo y gemí de dolor. En respuesta, se rió aún más fuerte. Aprovechando la oportunidad, le di una patada y salí corriendo a toda velocidad. Me persiguió, pero no pudo alcanzarme. Inmediatamente lo denuncié a la policía, y Cooper fue arrestado. Pero un tiempo después, nuestra empresa se puso patas arriba. Se reveló que Cooper había sido arrestado por asesinato. Recientemente había matado a un vecino y se había deshecho del cadáver. También se reveló que había intentado asesinar y agredir a otras personas. Una persona que apenas sobrevivió de él declaró a la policía. Siempre se estaba riendo, así que pensé que era una buena persona. Pero al final, cuando me golpeó y estalló en carcajadas, me di cuenta de que ese era el verdadero significado de su risa. Me quedé en estado de shock. Lo que fue aún más chocante fue cuando un colega que había sido el más cercano a Cooper en nuestra empresa dijo lo siguiente. Cooper me dijo una vez que tiene la costumbre de reírse cuando ve a las personas que quiere matar. Dijo que no podía evitar reírse, porque imaginarse matando a esa persona le hacía sentir muy bien. En aquel momento, pensé que era solo una broma. Nunca imaginé que pudiera ser real. Pensándolo ahora, me da escalofríos darme cuenta de que estuve cerca de él todo este tiempo. Afortunadamente nunca se rió de mí. Le estoy muy agradecido, pero solía forzar las bromas para hacerle reír. Me dan escalofríos de pensarlo ahora. Al oír sus palabras, se me encogió el corazón. Todos esos momentos en los que me miraba y se reía, volvieron a mi mente. Aún no puedo olvidar al hombre que conocí cuando era joven, el hombre que más miedo me daba en el mundo. Sin embargo, aún no conozco su rostro. Si conociera su rostro, podría denunciarlo a la policía. El terrible recuerdo de entonces sigue vivo en mi mente como si fuera ayer. Fue hace 20 años, durante un caluroso verano, cuando yo era estudiante de secundaria. Vivía en el campo y jugaba todos los días con mis amigos junto al río y en la montaña. Sin embargo, mi abuela siempre me advertía de que no fuera a la montaña por la noche, diciendo que por allí rondaba gente sin rostro, pero yo solo pensaba que intentaba asustarme.
Sin embargo, más tarde me di cuenta de que las palabras de mi abuela no eran una broma para asustarme. Un día, mi amiga y yo estábamos jugando en la montaña y no nos dimos cuenta de lo tarde que se estaba haciendo. Al oscurecer, nos apresuramos a volver a casa, pero nos perdimos por el camino. Entramos en pánico y vagamos un rato, pero entonces vi a un hombre que se nos acercaba. Al principio me sentí aliviado al verle, pero cuanto más se acercaba, más inquieto me sentía. Nos preguntó qué hacíamos allí, pero sentí escalofríos porque sus labios no se movían al hablar. Al cabo de un momento, me di cuenta de que llevaba una máscara, pero no era una máscara, sino que estaba hecha con la piel de la cara de otra persona. Al principio, pensé que era falsa, pero cuando la miré de cerca, vi que era real, y vi varias marcas retorcidas entre la piel. De repente, cogió una piedra y golpeó la cabeza de mi amigo. Mi amigo cayó, y el hombre sacó un cuchillo y empezó a cortarle la piel de la cara. Oí a mi amigo gritar de dolor. Salí corriendo, gritando como una loca sin mirar atrás. No sabía a dónde iba y simplemente salté hacia abajo, corriendo hacia el fondo. Cuando miré hacia atrás, no me perseguía. Solo estaba concentrado en pelar la piel de la cara de mi amigo. Corrí más lejos y miré hacia atrás, y tenía la piel de mi amigo en la mano. En ese momento, vi su verdadero rostro. Me sonrió y gritó: «Ven aquí. ¿Quieres probar a ponerte la máscara?». Vi que movía la boca, pero no pude ver claramente sus rasgos desde aquella distancia. Quería acercarme y verle la cara, pero tenía miedo de morir. Salí corriendo de nuevo, como si me volviera loco. Después de correr un rato, volví en mí y me di cuenta de que estaba montaña abajo. Volví corriendo a casa, llorando, y se lo conté a mi madre, que lo denunció a la policía. La policía no tardó en llegar a la montaña y encontró el cuerpo de mi amigo, con la piel de la cara arrancada, pero nunca encontraron al culpable. Cuando la policía me preguntó si había visto su cara, dije que sí, pero que no era su verdadera cara. La policía lo buscó, pero nunca lo encontró. Después, el pueblo estuvo en ebullición durante un tiempo, pero con el paso del tiempo fue desapareciendo de mi memoria. Después de aquel día, nadie volvió a ir a la montaña. Pasó el tiempo, me trasladé a la ciudad y viví una vida normal como oficinista, enterrando el terrible recuerdo en mi mente. Pero a veces sigo pensando en aquel día e intento recordar su rostro. Hago todo lo que puedo para evocar el rostro de aquel hombre en mis recuerdos, pero no consigo verlo. Me he esforzado por recordar su rostro con todas mis fuerzas, sudando profusamente, pero siempre ha sido un fracaso. Así que esta noche, mientras me duermo, sigo teniendo dudas. ¿Quién era realmente? Si me hubiera acercado a él entonces, ¿podría haberle visto la cara? Me llamo Sam y esta es una historia real. De hecho, es un cuento con moraleja, así que presta atención. Esta historia tiene lugar cuando yo estaba en quinto o sexto curso. Ahora tengo 23 años. Una noche, cuando nos dirigíamos a casa, mi padre decidió parar en la farmacia para comprar algunas cosas. Decidí quedarme en el coche que estaba aparcado justo delante de la farmacia, y aunque mi padre insistió en que fuera con él, me negué obstinadamente. Por supuesto, no le gustaba la idea de dejarme sola en el coche, pero decidió entrar sin mí. La farmacia estaba situada en una calle muy transitada, y pasaban mucha gente y muchos coches. Recuerdo que había un callejón estrecho y oscuro a la izquierda de la farmacia que parecía muy espeluznante, que probablemente llevaba a la parte trasera de la calle. Pero al principio no presté mucha atención a ese callejón. Solo llevaba unos minutos en el coche, cuando por el rabillo del ojo me fijé en un tipo que salía del callejón. Estaba un poco bronceado. Llevaba una camisa blanca sucia y vaqueros y parecía tener unos 20 o 30 años. Recuerdo que me dio escalofríos, sobre todo porque salió del callejón mirando frenéticamente a su alrededor.
Parecía sospechoso. Fue entonces cuando establecimos contacto visual y empezó a caminar lentamente hacia mí. Lo malo de su caminar es que no era normal. Tenía la espalda encorvada y las manos en los bolsillos. Mientras caminaba, miraba a la farmacia y de nuevo al coche, una y otra vez. Todo el tiempo, sus ojos volvían a los míos. Me miraba fijamente. Aparté rápidamente la mirada, intentando mantener su figura en mi visión periférica. Cuando llegó al coche, intentó abrir la puerta, pero por suerte estaba cerrada. Yo estaba muy asustada todo el rato, pero no quería empeorar las cosas, así que hice como si no pasara nada. Él seguía intentando abrir la puerta. Yo no tenía teléfono en ese momento, así que me metí la mano en el bolsillo y giré el cuerpo para alejarme de él, haciendo un movimiento como si acabara de sacar un teléfono del bolsillo y me lo hubiera puesto en la oreja. Estaba convencida de que intentaba secuestrarme. Miré por encima del hombro para ver cómo se comportaba mientras seguía intentando subir al coche. Tenía cara de preocupación, pero seguía mirando hacia la farmacia. Después de lo que le pareció una eternidad, se dio por vencido y regresó al callejón oscuro. Su caminar era tan espeluznante a medida que avanzaba. Cuando ya no estaba a la vista, salí rápidamente del coche y entré en la farmacia para buscar a mi padre. Cuando lo encontré, se lo conté todo. Estaba muy sorprendido y enfadado. Incluso insistió en buscar al tipo, pero no le dije que el tipo espeluznante había salido del callejón oscuro. No quería que le pasara nada a mi padre. Hasta el día de hoy, no he olvidado su mirada y sus andares espeluznantes. Dios sabe lo que quería hacerme. ¿Y si mi padre no hubiera cerrado las puertas? ¿Y si ese tipo no se hubiera dado por vencido? A día de hoy sigo siendo paranoica y nunca me quedaría en el coche esperando a alguien. Estoy muy agradecida a Dios por protegerme y por la preocupación de mi padre, que le llevó a cerrar la puerta con llave. Por favor, nunca jamás te quedes solo en un coche, especialmente por la noche. Y si es necesario, cierra la puerta. Soy Arjun, y esta es mi historia. Sucedió hace unos meses. Soy un chico recién salido de la universidad y estaba buscando trabajo. Durante ese tiempo vivía con mis padres en una de las grandes ciudades del sur de la India. Mis padres tuvieron que salir para reunirse con un amigo suyo, dejándome sola en casa, y yo estaba algo asustada porque la noche anterior había visto una de las películas de terror más espeluznantes. Mi casa tiene 2 plantas, mi habitación y el baño están arriba. Se fueron pronto, y me preparé para meterme en la ducha. Tenía la extraña costumbre de poner música a todo volumen cuando me bañaba, pero esta vez mi teléfono tenía poca batería, así que lo cargué y encendí YouTube para poner música en mi televisor. Antes de entrar en el baño encendí el interruptor de la luz que estaba fuera de la habitación. Pasaron unos minutos después de meterme en la ducha. Me estaba bañando y disfrutando de la música cuando, de repente, se apaga la luz del baño. Lo ignoré, pensando que podría deberse a un apagón, pero entonces mi mente empezó a preguntarse, si se trata de un apagón, ¿por qué demonios la televisión sigue reproduciendo música? Sentía nudos en el estómago al pensar en las posibles razones por las que se había fundido la bombilla. Era imposible que el problema fuera la bombilla, porque la habían cambiado hacía poco, pero eso significaba que alguien la había apagado desde fuera. Salí de la ducha, me envolví la cintura con la toalla y tenía la mano en el pomo de la puerta cuando, de repente, oí el ruido del interruptor y la luz del cuarto de baño volvió a encenderse. Estaba temblando de miedo. Me asomé a la puerta y grité, «¿Hola? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Habéis vuelto?» Pero no hubo respuesta. Entonces oí el ruido de unos platos que tiraban al suelo desde la cocina. Me recordé a mí misma que ya era adulta. Me armé de valor y decidí ir a ver qué pasaba. Dejé que la música del televisor siguiera sonando a todo volumen para infundirme más valor.
Entonces llegué al final de la escalera. Me asomé lentamente desde lo alto de la escalera hasta el piso de abajo. Allí vi algunos platos y utensilios en el suelo, pero no pude ver a nadie. La parte racional de mi mente comenzó a dar explicaciones como que todo podría haber sido una coincidencia. Una vez que estuve observando durante 1 minuto más o menos y no pude ver a nadie, bajé el resto de las escaleras, revisé todo el piso, incluidos los armarios, e incluso me aseguré de que la puerta trasera de la casa estuviera cerrada con llave. Estaba a punto de relajarme, pensando que solo me estaba volviendo paranoico, cuando de repente la música que sonaba en el piso de arriba se detuvo y empezaron a oírse fuertes pasos procedentes de las escaleras, como si alguien estuviera bajando por ellas. No podía quedarme ahí esperando a ver quién era, así que eché a correr. Corrí fuera de casa llevando solo mi toalla y esperé cerca de la puerta de mi casa sin ni siquiera mi teléfono. Casi 1 hora después, regresaron mis padres y les conté lo sucedido, pero obviamente pensaron que les estaba gastando una broma. Cuando volvimos a entrar en casa yo estaba alerta, esperando un ataque de cualquier parte, pero no pasó nada. Entonces, mi madre me regañó por ser una irresponsable y dejar abierta la puerta trasera de la casa. Casi me desmayo cuando me dijo eso, porque estoy completamente segura de que estaba cerrada cuando eché un vistazo antes. Todavía hoy me pregunto qué habría pasado si hubiera esperado a ver a la persona que bajaba las escaleras. Nunca quiero saber la respuesta, porque estoy segura de que me habría pasado algo malo por culpa de quién o de lo que fuera que apagó la luz del baño. Hola, solo quiero compartir una historia de la compañera de piso de mi primo, ya que me gusta mucho ver el canal Onesie. Voy a representar a la compañera de piso de mi primo en esta historia. Puedes llamarme Steph. Soy estudiante de medicina, así que, como requisito final, teníamos que hacer prácticas en hospitales asignados. A veces los hospitales estaban cerca de mi casa, pero la mayoría de las veces estaban lejos, así que no me quedaba más remedio que alquilar un local por un tiempo. Esta vez en concreto, me asignaron a un lugar en el que nunca había estado. Llamé a mi amiga Nikki para preguntarle dónde estaba asignada, y por suerte, tenía el mismo lugar y las mismas fechas que yo, así que acordamos alquilar una habitación juntas y ser compañeras de piso. Encontramos una pensión adecuada. Estaba limpia y era muy cómoda. Además, estaba a una parada de autobús del hospital, así que era muy práctico. Todo iba bien hasta una noche. Estaba muy cansada después del trabajo, así que decidí comer algo de McDonald's cerca. Después de eso, volví a nuestra habitación para relajarme tras un largo día. En mi cama estaba la litera de arriba y Nikki dormía en la de abajo. Mientras estaba tumbado en mi cama, le envié un mensaje a Nikki para preguntarle a qué hora llegaría a casa, ya que no nos habíamos visto últimamente en el hospital. Mientras esperaba su respuesta, me quedé unos minutos mirando Facebook sin rumbo cuando oí que se abría la puerta. La puerta estaba cerrada, pero no pensé en ello ni le presté mucha atención, porque Nikki tenía un juego de llaves. Además, estaba viendo un vídeo divertido, así que ni se me ocurrió levantar la vista para ver qué pasaba. Entonces sentí que la litera se movía un poco, así que supuse que probablemente ella también se había metido en su cama. Después de ver mi vídeo gracioso, dejé el teléfono, me volví hacia ella y le pregunté, ¿dónde has estado? Me dijo que había ido a la tienda a comprar comida para el desayuno de mañana. Tuvimos una charla normal de chicas como siempre, pero luego llegó la hora de dormir y me pidió que apagara las luces. El interruptor estaba al lado de la puerta, así que estaba a unos 5 metros de la cama. Yo estaba cansada y atontada y demasiado cansada y perezosa para levantarme y apagarlo. Le dije que estabas más cerca que yo, ¿por qué no lo apagas? Pero su voz se debilitó y dijo, no puedo, me duele la cabeza, quiero dormir. Así que me levanté frustrado y me dije,
voy a apagarlo. Miré hacia ella, y la cama estaba vacía. Moví los ojos por la habitación, rápidamente, pensando que debía estar viendo cosas. Ella estaba allí en su cama. Miré por toda la habitación para ver si me estaba gastando una broma, o se estaba tirando un farol. Incluso miré en el baño, pero estaba vacío. Me empezaron a temblar las manos y no podía moverme. Estaba tan sorprendida y asustada porque, ¿con quién había estado hablando todo este tiempo? Su voz era la misma que la de Nikki, e incluso sentí una presencia. Entonces, de repente, sonó mi teléfono y era Nikki. Me dijo que lo sentía Steph, que no había podido responderte antes porque estaba muy ocupada en el hospital. Estoy aquí en McDonald's cerca del edificio, así que esperaré aquí. Colgué rápidamente el teléfono y salí corriendo de casa con el pijama puesto y descalza. Ni siquiera me importaba quién me estaba mirando. Estaba tan frenética y asustada. ¿Quién era el que me hablaba en el dormitorio? No tengo un tercer ojo, pero acabo de hablar con un fantasma o algún tipo de entidad. Después de ese incidente, siempre espero a Nikki después del trabajo, porque ahora me aterroriza estar sola en esa habitación. Y también tuve pesadillas después de eso, como si alguien me estuviera observando mientras duermo. Terminé mis prácticas allí, y me fui, y volví a mi ciudad natal. Solo espero de verdad que el próximo inquilino de esa habitación no experimente la misma escalofriante experiencia que yo. Esto me ocurrió cuando estaba en cuarto curso. Solía visitar a mi abuela durante las vacaciones de verano. Era una casa bastante grande, con 2 plantas y varios cobertizos aquí y allá. En la parte trasera de la casa, había un bosque cerca de uno de los cobertizos. De niño, solía recorrer estos bosques de vez en cuando, ya que me gustaba estar allí con los árboles y los pájaros. Sé que es raro, pero también buscaba fósiles con la esperanza de encontrar algún dinosaurio o algo así. Un día estaba cavando y encontré una cabeza de algo que parecía un toro. Pensé que había encontrado algo parecido a una especie antigua de bisonte o algo así, y corrí a ver a mi abuela. Le conté mi descubrimiento y me dijo que era un toro que había muerto hacía años. Le pregunté por qué estaba allí, y me dijo que la gente solía enterrar allí a sus animales muertos, y que parecía una especie de cementerio de mascotas. Me decepcionó un poco, pero me quedé con la calavera, porque me parecía muy chula. Mi abuela me dijo que lo tirara, pero yo lo escondí en el cobertizo que había cerca del bosque pensando que allí estaría seguro. Volví al día siguiente con la esperanza de encontrar más esqueletos, y así fue. Encontré cráneos de perros, ratas y algunos huesos no identificables. Los guardaba en el cobertizo cerca del bosque. Una vez, me adentré demasiado en el bosque en busca de tales hallazgos. Al pasar una valla que encontré, empecé a vagar y me perdí. Sabía que mi abuela estaría trabajando en su granja y no estaría en casa. Estaba muy asustada y se acercaba la noche. Lo único que llevaba conmigo era una pala de mano, una bolsa y una pequeña linterna. Me movía lo más rápido que podía intentando por todos los medios encontrar mi casa. Mientras caminaba por el bosque, vi la sombra de algo que parecía un ciervo con una gran cornamenta, pero había algo raro en él. No parecía moverse ni siquiera después de verme. Normalmente, los ciervos huyen cuando ven a alguien, y me sorprendió que no lo hiciera. De repente, se volvió hacia mí con sus ojos brillantes y entonces, para mi horror, me di cuenta de que no tenía el cuerpo de un ciervo. Era algo totalmente distinto. Tenía las patas de lo que parecía un perro con patas y el cuerpo con rasgos humanos. No pude ver pelaje. En su lugar, vi piel. Piel podrida con sangre seca y gusanos. Me alejé lentamente de aquella cosa, y para mi sorpresa, cargó contra mí con un fuerte rugido. Corrí sin puntería a través del espeso bosque con aquella cosa justo detrás de mí, con sus ojos brillantes y su cuerpo desproporcionado.
Atravesé todos los arbustos espinosos y trepé por todos los salientes hasta que vi la luz del hogar. Abrí la puerta trasera y entré furiosa, cerrando la puerta tras de mí. Me asomé a través de una ventana, semivisible, de la puerta para ver a aquella criatura que intentaba subir por las escaleras cercanas al bosque hasta mi casa, pero se detuvo a medio camino, girando su voluminosa cabeza aquí y allá, y luego se marchó. Pude ver que sus patas delanteras eran más grandes que las traseras, como las de un gorila. Corrí a la habitación de mi abuela, y ella me preguntó dónde había estado todo este tiempo y que estaba preocupada por mí. Me callé y le mentí que estaba por el patio trasero, y me advirtió que no me adentrara en el bosque sin que ella me acompañara. Al día siguiente, fui a revisar los cráneos que había recogido en el cobertizo cerca del bosque para tirarlos, ya que pensaba que esa criatura tenía algo que ver con esos huesos, pero ya habían desaparecido. Todavía hoy me pregunto qué era esa criatura y qué quería de mí. Me llamo Yamshera. Esta historia tiene lugar cuando yo tenía unos 6 o 7 años y mi hermano pequeño 5 o 6. Vivíamos en un pueblo muy pequeño, donde solo había 5 o 6 casas. Era una noche normal, en la que mi hermano pequeño y yo veíamos dibujos animados y mi madre nos preparaba la cena. Mi padre no estaba en casa, estaba de viaje de negocios en otro país, y era un hombre de negocios muy trabajador. En fin, cuando mi madre terminó de prepararnos la cena, nos llamó para que cogiéramos los platos y nos sentáramos en la mesa del comedor. Mientras comíamos, alguien golpeó dentro del armario que estaba cerca de nuestro dormitorio. El dormitorio estaba cerca de la cocina, así que pudimos oírlo, claramente. Los tres nos quedamos paralizados mirando el armario. Al principio mi madre pensó que era nuestro gato jugando dentro del armario, pero lo raro era que yo sabía que el armario no estaba abierto desde hacía 1 año y 1 mes, porque contenía la colección de gafas de mi madre, así que era imposible que fuera un gato. Después de ese incidente, mi hermano y yo nos fuimos a nuestro dormitorio a ver dibujos animados, de nuevo, hasta que nos quedamos dormidos mientras mi madre limpiaba en la cocina. Me desperté con mucha hambre hacia medianoche, o algo así. No sé qué hora era, pero era porque yo era pequeño y no conocía los números. Así que llegué a la cocina en silencio, temiendo despertar a mi madre. Abrí los cajones de debajo de nuestro frigorífico y cogí un bocadillo para mí y me dirigí rápidamente a nuestro dormitorio. Una vez que estuve cómoda apoyando la cabeza en la espalda de mi madre, abrí el bocadillo y empecé a comerlo tranquilamente. Tras unos minutos en los que me limité a masticar la comida, se abrió la puerta de nuestro dormitorio. Al principio pensé que era nuestro gato, así que esperé a que entrara por la puerta. Pero no había ninguno. En su lugar, era un brazo de mujer que sobresalía lentamente. Estaba muy blanco y húmedo. Esa persona tenía un moratón en el brazo y parecía podrido. Me asusté, me aterroricé. No podía moverme ni hablar. Así que me quedé mirando, con los ojos muy abiertos, el brazo que salía lentamente. Luego casi se me salen los ojos cuando empezó a agitarse muy despacio como si me estuviera llamando. Estaba tan aterrorizado que casi me meo encima. No podía verle la cara, así que me subí al edredón y abracé a mi madre. Mi madre se despertó y me vio llorando. Me dio unas palmaditas en la espalda, me tranquilizó y poco a poco volví a dormirme. Hasta hoy no he podido olvidarlo y no se lo he contado a nadie desde entonces, sabiendo que solo se reirán y me dirán que estaba imaginando cosas. Y todavía vivimos en esa casa. Y al crecer, aprendí a saber que nuestra casa era un antiguo hospital chino que tenía más de 30 años antes de que mi padre vendiera la casa. Todavía estoy aterrorizada y también agradecida de no haber visto su cara. Me pregunto qué pasaría si la siguiera o si le viera la cara.
Me llamo Alex. Esto me pasó cuando tenía 14 años. Era el año 2016 cuando me enteré de todo sobre los payasos. Estaba sentado en el salón de mi casa. Estaba sola en casa porque mis padres se habían ido a casa de mis abuelos. Decidí quedarme en casa porque allí no había nada más que hacer. Subí las escaleras e invité a mis amigos. Se llamaban John, Bryce, Sarah y Emma. Jugamos a algunos videojuegos, pero luego nos aburrimos. Bryce pensó que sería buena idea jugar en el bosque. Había un bosque en la parte trasera de mi casa, así que acepté. No había nada que hacer allí, pero simplemente dimos un paseo y estuvimos bromeando. Nos pareció estar allí unos 20 o 30 minutos, hasta que oímos llorar a alguien. Todos nos miramos con cara de sorpresa. ¿Qué demonios es eso?, John dijo. No lo sé. Vamos a ver, dijo Emma. Fuimos a ver qué era cuando vimos una figura entre los árboles. Parecía un hombre vestido de payaso. John le gritó al hombre. Oye, tonto, ¿por qué lloras?, le respondí a John. Tío, cállate. El hombre nos miró con lágrimas. Su maquillaje estaba hecho un desastre. El payaso llevaba una peluca negra con ropa de fantasía blanca y lunares negros en la ropa. El payaso se nos quedó mirando con una sonrisa. No podíamos movernos porque tenía un gran machete que parecía cubierto de sangre. El payaso se rió y dijo, «Chicos, no lo entenderéis, pero cuando os lo enseñe, lo haréis». Yo dije, «Chicos, corred». Todos fuimos en diferentes direcciones. Corrí de vuelta a casa lo más rápido posible. Todos corrimos a mi casa, pero Sarah no estaba con nosotros. Todos nos asustamos y llamamos a la policía. Les contamos lo sucedido. Resulta que el hombre asesinó a su mujer y estaba drogado. Cubrió su cuerpo con una manta blanca. También resulta que Sarah se ahogó en un lago cuando el hombre corrió tras ella. Anoche llamé a mis padres y les conté el incidente. Me dijeron que nunca más me dejarían sola en casa. Ahora tengo 19 años, y nunca olvidaré aquel incidente aterrador que me ocurrió. Me llamo Luis M., y hoy es 11 de septiembre, el mismo día de este evento. Soy un adolescente de 18 años y vivo en una ciudad llamada Belém, capital de un estado brasileño. El inglés no es mi lengua materna, así que disculpen si me equivoco. A las 4:53 de la mañana me desperté. Estaba teniendo un sueño estupendo y todo. En cuanto miré el reloj, me puse triste y me enfadé porque tenía que despertarme a las 5:50. Me metí de nuevo en la cama e intenté obligarme a dormir. Pero entonces oí algo extraño. Oí un ruido que venía de mi ventana. Era un ruido extraño, como cuando se rasca una herramienta de hierro en una pared, o como si alguien afilara un cuchillo. Aún así, me pareció raro, porque vivo en el segundo piso de una casa y no podía ser un animal, ya que lo primero que pensé fue eso. Así que me armé de valor para averiguar qué era. En la esquina de mi ventana hay un agujero, así que decidí asomarme por él. Corrí las cortinas, solo un poco, lo suficiente para ver a través del agujero, y entonces se me encogió el corazón al ver la mano de una persona agarrada a la pared exterior de la casa. Cuando corrí las cortinas para asomarme hice un ruidito y los arañazos cesaron. Me levanté y salí de mi habitación. Hay una vieja pistola de aire comprimido en el otro dormitorio de mi casa, así que la cogí, intentando hacer el menor ruido posible. Llegué al baño y llamé a mi hermano, que es policía, ya que vivo con mis abuelos y no quería despertarlos. Mi hermano me dijo que volviera a comprobar si realmente había alguien allí. Desde la otra habitación de mi casa se ve la ventana de mi dormitorio, así que abrí la ventana de la otra habitación y me sentí aliviado. No vi a nadie. Mi corazón empezó a ralentizarse ya que antes estaba lleno de adrenalina. Le dije a mi hermano que no había nadie y se volvió a dormir. Todavía pienso en eso.
Mi hermano me dijo que podría ser un espíritu ya que nuestra familia tiene una historia con esta cosa sobrenatural. Podría ser verdad. Estaba oscuro, y como me acababa de despertar, podría haberme imaginado cosas. Aún así, hay 3 cosas que me incomodan. Número 1. No soy una persona que se despierte perezosa o perezosa. Me despierto preparado porque solía entrenar en cuanto me despertaba, ya que soy un atleta. La segunda es que nunca había oído un ruido así. No puedo describirlo. Era como si alguien intentara abrir la cerradura de la ventana con un cuchillo o algo metálico. Número 3. Fue muy conveniente que el ruido cesara cuando moví la cortina. De todos modos, creo que lo más aterrador de este suceso de hoy es que no se trataba claramente de un fantasma ni de nada antinatural. Solo tenía miedo de por qué una persona estaba entrando en mi casa porque a veces no es solo un robo. Hay gente mala y temible en este mundo. Solo doy gracias a Dios porque ahora todo está bien. Pero aún así, me pregunto qué habría pasado si no me hubiera despertado aquella noche.